Buenas tardes, Eric. Buenas tardes. Bueno, imagino que me están viendo por ahí, me están escuchando bien. Bueno, antes que nada, disculpas por estos 2 días previos. He pasado algo ocupado y se me han extendido unas reuniones previas a la clase, ¿no? Entonces es un poco difícil ahí controlar cuando se extienden esas cosas, así que, bueno, las disculpas del caso. Vamos a retomar un poco lo que hemos estado discutiendo. Cabe mencionar de que tenemos un entregable pendiente. Un entregable pendiente es el análisis del sistema de información. Me imagino que han estado trabajando como equipo en el informe, en el desarrollo de su modelo entidad-relación, o mejor dicho, de su base de datos. Entonces, voy a iniciar la grabación de la clase por ahí. Entonces, han estado trabajando en el análisis. Tenía previsto de que ese análisis lo entregaran el fin de semana, pero es algo corto. Lo vamos a dejar para el 24, 25. No, el 24 lo vamos a dejar para poderlo revisar y tenerlo listo pues ya más o menos 25 o 26. Entonces lo dejamos para el 24 dentro de 5 días. El 24, así que estén trabajando en ese documento y obviamente pues yo le voy a habilitar el espacio en el campus para que lo puedan subir. Eso más que todo para que todos ustedes estén al tanto de. Entonces, dígame. ¿Qué es exactamente lo que tiene que dar el informe en el aspecto de que hay que hacer el análisis, pero hay que meter también la base de datos ahí, o sea, todas las tablas y todas las entidades, o qué más hay que añadir al informe? ¿Ya leyó las instrucciones que le di para el primer avance? Bueno, las que están en el apartado de la entrega, sí. Sí, exactamente. O sea, es un informe tal cual como se los pide ahí. Para ser específico, vamos y leámoslo, ¿no? Entonces, acá le dice lineamientos para presentación y evaluación, específicamente de cada una de las etapas. El primer entregable, no sé si estoy compartiendo, creo que no. Déjenme compartirles por acá. Ahora sí, confírmenme si están viendo mi pantalla. Sí. Ok. Primer avance, análisis del sistema de información. Recuerden de que aquí hay algunas instrucciones que deben de cumplirse. Análisis del sistema de información. Esta actividad se evaluará con un informe que debe contener las siguientes secciones, y son todas estas secciones. Ustedes verán de que ahí les pide un enunciado del problema, catálogo de requisitos, glosario, modelo de negocio. Ya muchos de ustedes han estado trabajando en muchas de estas secciones. De aquí, muy relevante es que ustedes puedan identificar aquellos procesos específicamente, ya voy, Albert, específicamente de inicio a fin, ¿verdad? O sea, los procesos que involucra el desarrollo de su sistema de información. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que nosotros estamos trabajando en el ejercicio número 9, ¿no? El del gimnasio. ¿Cuál sería un proceso de inicio a fin? Por ejemplo, el registro de un nuevo cliente, en este caso de un nuevo afiliado, sería un proceso, la facturación de ese registro, o mejor dicho, de esa afiliación, es otro proceso, y así sucesivamente. Entonces, quiero ver esos procesos de manera muy específica aquí. Importante que se desprendan de aquellos módulos, o en realidad de aquellas entidades que nosotros denominamos principales. ¿Se acuerdan? Eso lo hablábamos cuando estuvimos haciendo el análisis de nuestra pequeña base de datos por ahí, que denominamos pues base de datos gimnasio, ¿no?
Vamos a ver si podemos recuperar este diagrama. Por aquí teníamos algunas entidades principales, ¿se acuerdan? Tal cual era el caso de gimnasio, el servicio, la membresía, el área, el empleado. Entonces, aquellos módulos principales. Entonces, es importante de que recordemos esa parte. Olmer, levantó su mano, dígame. Sí, buenas tardes, Nick. Fíjese que aprovechando que tocó ese tema, le quería consultar, es que no entiendo bien a qué se refiere con manejo del dominio, modelo de dominio, disculpe. El modelo de dominio. A ver, ya investigaron a ver qué significa. O hasta ahorita que lo están leyendo. Fíjese Respondo. que no, de manera personal no lo he hecho. Ok. Bien. El análisis de un sistema de información conlleva muchas etapas que implican redacción. Redacción me refiero a ir abordando cada una de estas etapas. Yo aquí solo les coloqué algunas. Solo el análisis del sistema de información puede ser un libro completo, depende de la magnitud del sistema de información, pero puede ser un libro completo. Es importante que aquí nosotros aprendamos un poco sobre el análisis. Después ustedes van a llevar una clase de análisis, ¿no? Pero para darle una respuesta bien específica, incluso yo tengo por acá, más que todo creo que, no sé si les coloqué algún ejemplo. Aquí. Creo que tengo un ejemplo por acá. Le voy a mostrar un ejemplo de dominio, perdón, un modelo de dominio. Y para que comprendamos un poco más a detalle qué es. Específicamente porque me imaginé que por ahí les iba a costar un poquito esta parte. Esto está explicado en una métrica que es en la que me estoy basando para poderlos orientar, mejor dicho. Se llama métrica versión 3 y esta fue desarrollada por el Instituto de Hacienda de España. Déjenme ver, métrica versión 3. A ver si la encuentro por acá. Aquí está. El análisis del sistema de información. Ya lo digo. Y si no lo voy a buscar, es que esta es una versión que sacan por ahí. Bueno, pero le voy respondiendo. Modelo de dominio. Aquí ya les puedo pasar este pequeño documentito aquí. Simple y sencillamente es la representación de las clases, ¿verdad? De manera conceptual. ¿A qué me refiero con eso? ¿Se acuerda que nosotros habíamos hecho esto que están viendo ahora? ¿Sí? Están viendo la lista de entidades que yo identifiqué en mi problema, ¿no? Entonces, Sí. estas son sus clases, pero son de manera conceptual. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos modelo de dominio, ¿a qué se les viene a la mente? ¿O qué se les viene a la mente? Simple y sencillamente donde yo voy a converger como sistema de información. Yo hago énfasis al sistema, ¿no? Entonces, es la conceptualización de esto. Claro está, pero ustedes no la van a identificar de esta manera. Bueno, sí lo van a hacer, pero la van a tener que ampliar, por ejemplo. El mero concepto de modelo de dominio es la representación de las clases conceptuales del mundo real, no componentes de software. ¿Cómo los vemos aquí? Nosotros los vemos como una simple entidad. Me explico, como un simple objeto. Entonces, no los estamos viendo como un componente de software. Este servicio va a ser un módulo, factura va a ser otro módulo. No lo estamos viendo como que va a ser, ¿qué les puedo decir? Un segmento a nivel de código, ¿no? Simple y sencillamente los estamos representando, o sea, es una percepción del mundo real o una conceptualización en realidad. Entonces, en este caso, el modelo de dominio es exactamente eso. Ahora, ¿qué es importante? Listar las clases conceptualmente. Es básicamente esto. Luego les dice, representar las clases en un modelo de dominio, añadir asociaciones necesarias para registrar relaciones. Entonces, ¿hasta dónde llega el modelo de dominio? Es ver cómo estas
se integran. ¿Se acuerdan qué hicimos después? El orden jerárquico. Ir viendo cuáles de aquellas clases están en un nivel superior, cuáles derivan a partir de esa, y las relaciones de sí mismas, ¿no? Entonces, básicamente es tener un modelo de dominio, sería tener los objetos relacionados de esta manera. Así de sencillo. Entonces, pero va un poquito más allá, ¿verdad? Obviamente, pero es para que ustedes vayan dándole como el sentido de. Es importante incluir algunos atributos, pero de manera conceptual. O sea, no quiero que lo hagan así, sino de manera conceptual. ¿Cómo de manera conceptual? Tal cual como nosotros lo hicimos aquí. Entonces, decirme, mire, en gimnasio vamos a tener todos estos atributos. En áreas vamos a tener todos estos atributos. En membresía todos estos atributos. En servicio todos estos atributos. Pero no es necesario de que los relacionen. Simple y sencillamente, con que hagan una categorización a nivel, como les digo, así por niveles, con eso basta. O sea, en otras palabras, sería esta sección y la tercera, que sería pues más o menos como una relación, ¿verdad? Pero con que lleguen a identificar los atributos, con eso bastaría. Tengo yo ya un modelo de dominio de mi sistema de información, que es quizás la sección que más les pudo haber causado intriga por ahí, ¿no? De ahí el catálogo de normas, se refiere a normas de negocio, el catálogo de usuarios, el tema de planificación, cuánto tiempo le va a llevar desarrollar el sistema de información, modelos de caso de uso, va orientado hacia los procesos, vuelvo y repito, las especificaciones es el detalle de esos procesos, descripción de los subsistemas, si hay procesos subprocesos derivados de los procesos macro, ¿me explico? Y ese tipo de cosas, dígame. En el caso de la planificación, Lick, sería en base al tiempo Al que periodo tenemos. académico. Al periodo académico, ¿sí? Disculpe que no lo dejé terminar, al periodo académico, para que no se vayan a equivocar todos los que ya hicieron esa etapa, es al periodo académico, ¿verdad? Recuerden de que ustedes tienen que finalizar con el sistema pues prácticamente terminado, ¿no? De esta semana a esta semana vamos a desarrollar estos módulos, de esta semana a esta semana vamos a desarrollar los demás y así sucesivamente. Recuerden de que básicamente es un informe ahorita a nivel de análisis. Por eso les dice aquí, esta actividad se evaluará con un informe que debe contener las siguientes secciones. Este informe es el que yo voy a leer y listo. ¿Cuáles criterios de evaluación se van a tomar? Todos los que aquí se expresen, ¿no? Entonces, al final, ustedes tienen que cumplir con eso, lo vamos a dejar para el martes y ese informe es el que sube. Recuerden en la portada, identificar su equipo, los integrantes con nombres completos, con números de cuenta, ¿de acuerdo? No me vayan a dejar portadas sin números de grupo, ¿verdad? Porque tener que andarlos buscando después no es problema, pero para agilizar un poco el tema de revisión, para tenerles, por ejemplo, al día siguiente o un día de por medio posterior, tenerle ya una calificación de los 10 puntitos que se están jugando ahí y obviamente hay que darle seguimiento. Viene después el diseño del sistema de información y el diseño del sistema de información es exactamente el análisis, solo que, digámoslo así, con algunas mejoras y algunas secciones adicionales. Entonces, ¿como cuáles? Por ejemplo, diseño de la arquitectura del sistema, los requisitos, excepciones, normas actualizados, etcétera. Otras secciones, que eso lo vamos a discutir después. Diga. Sí, Lee, buenas tardes. Buenas tardes. Con eso del grupo, le quería decir que nosotros nos reunimos en grupo, en el grupo número 2, pero en el campus, en el listado de los grupos, yo aparezco en otro grupo. Y mi compañera le escribió un correo a usted diciéndole eso. No sé si... De casualidad, usted estaba en el grupo número 6 y aparecía en el 2, o al revés, creo que era. Sí, al revés, Lee. Al revés, aparecía en el 2 y es del número 6. No, Así es. soy del grupo número 2 y aparezco en el 6. Eduardo Enrique. No, ya hice el cambio, ya hice el cambio. El cambio que solicitó, ya le digo, vamos a buscar la listita por aquí. La listita de los grupos, aquí la tengo. Actualizada, grupos de clase. No, acá, claro. Este es.
Déjenme ver. Tenemos... Sí, el grupo número 2. Vamos a ver. Sí, yo creo que aquí está usted, fíjese. Eduardo me dice, ¿eh? Eduardo Enrique. Estrada. Sí. Bueno, ya lo trasladé al 2. Miren, aquí usted se puede ver. ¿eh? Ah, bueno. Muchas gracias, Lee. La línea número 8. Ya está. Es que en el campus no los he agrupado. Ya los voy a agrupar para que aparezcan en el grupo tal cual, sí. De acuerdo al número, ¿verdad? Bien. Entonces, retomando por donde íbamos anteriormente, recuerden de que ahorita ustedes céntrense en terminar el primer avance y luego pónganse a trabajar en el segundo, ¿no? Cualquier consulta, duda, interrúmpanme, abran el micrófono, háganme las consultas, siempre al inicio de clase para que no haya ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, no sé si hay más preguntas. Yo creería que no, ¿verdad? Por lo menos respondí a algunas de las interrogantes que tienen y si no, pues ya saben, escríbanme directamente, Lick, no entiendo esta sección, explíquenme un poquito y sin problema, ya saben. Ahí estamos en la disposición. Bien, entonces, si se acuerdan, nuestro ejercicio, pues obviamente nosotros habíamos avanzado ya bastante, ¿no? Con el tema de la base, pero estábamos en esta parte, en la parte de desarrollo como tal, que es la que nos interesa. Ya habíamos hablado de que yo no me iba a centrar en el diseño del sistema de información. Inclusive les dije que íbamos a utilizar plantillas. Esas plantillas las vamos a utilizar, ¿por qué razón? Porque vamos a agilizar un poco el desarrollo. Me interesa a mí saber, que el sistema sea funcional y no que sea bonito. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues hablábamos de muchísimas cosas en clases previas, específicamente de eso, ¿no? La parte de diseño la vamos a dejar posterior, pero me interesa que todos ustedes tengan la perspectiva de decir, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? ¿Por dónde empiezo? En primera instancia, ya les quedó claro que yo tengo que hacer primero la base de datos. Eso quiere decir que primero yo tengo que hacer un análisis del sistema de información para poder llegar a mi base de datos. Luego, de mi base de datos, yo puedo extraer el diseño de mi sistema de información. Y claro está, ¿por qué? Porque yo ya tengo todas las entidades, ya tengo todos los atributos, ya tengo todos los métodos que convergen en esas entidades. Inclusive ya tengo qué relación tienen. Eso quiere decir que sé cuáles entidades son principales, cuáles entidades son digámoslo así, a un segundo nivel, a un tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, yo también les mencionaba de que es importante saber, va de acorde, y vuelvo y repito esto, va de acorde con la finalidad del sistema de información. Depende mucho de qué es lo que se va a hacer. En este caso, la mayoría de proyectos convergen en esto. Yo voy a tener un segmento de mi sistema de información que es para que lo consuma un usuario final y otro segmento para que sea administrada por un colaborador en específico, ¿sí? Ahora bien, desde esa perspectiva, entonces yo puedo decir, eso quiere decir que yo voy a tener como dos segmentos dentro de mi propio sistema de información. Todo esto que ustedes ven aquí es el sistema de información, ¿sí? Entonces, yo voy a tener ese segmento de usuario final y el segmento de administración del sistema, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me interesa a mí muchísimo tener toda la gestión de administración. ¿Por qué razón? Porque acá yo puedo crear todos los elementos necesarios para que desde usuario sean consumidos. Inclusive desde usuario yo voy a generar algunos otros insumos de ser necesario. Entonces, hacíamos eso y dijimos que íbamos a empezar desarrollando toda la parte de administración de mi sistema de información y posterior iba a desarrollar la parte de usuario. Recuerden, yo voy a hacer
un segmento del sistema de información, porque no me va a ajustar el tiempo para explicarles y para estarlo desarrollando, pero voy a desarrollar un módulo completo a nivel de administración, y luego me voy a ir a usuarios y vamos a agregar algunas funcionalidades que ustedes, pues, si hacemos un módulo a nivel de administración, a nivel de usuario, pues lo harán de la misma manera. Entonces, en ese sentido, venimos acá a nuestro entorno de desarrollo. Voy a cerrar todo lo que tengo aquí, ¿de acuerdo? Voy a cerrar todo lo que tengo aquí, voy a guardar esto, no sé qué escribí, así que si lanza error por ahí, pues no me cuestionen. Entonces, tengo en mi entorno de desarrollo dos carpetas, bueno, tengo un directorio que se llama gimnasio, que así se llama mi proyecto, y lo subdividí para orientación de ustedes, ¿de acuerdo? Lo subdividí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Bien, lo dividí en dos secciones. Esto para conveniencia de ustedes. Esto no es un patrón de diseño obligatorio. Simple y sencillamente para que ustedes puedan visualizar. Y obviamente empiecen a aprender, pues obviamente, que cómo funciona el desarrollo web propiamente. Entonces, a nivel de administración, yo dije, ok, voy a generar una serie de objetos con los que voy a trabajar. Creamos un directorio para las clases. ¿Cuáles son mis clases? Pues todas aquellas que teníamos identificadas por acá, en mi modelo de dominio. Luego, voy a necesitar un directorio para colocar ahí todo el código CSS. Está por aquí. Luego, para los formularios. Y yo les voy a enseñar a construir formularios dinámicos. Entonces, pero ya vamos a ver cómo trabaja. Entonces, yo fui creando directorios para poder agrupar mi código. Pero si ustedes observan, fuera de todos esos directorios, eso quiere decir, en raíz del admin, yo dejé un index. ¿Por qué razón? Porque yo necesito que cuando quiera ingresar al gimnasio, a la administración de mi gimnasio, específicamente al directorio admin, ¿de acuerdo? O en otras palabras, a la administración de mi gimnasio, me pida un acceso. Y si no tiene el acceso, entonces que no lo deje pasar ahí, porque es la administración del sistema de información. Entonces, yo tengo que controlar eso. ¿Y qué va a pasar con la perspectiva del usuario? Con esta, pues va a tener un index, pero va a tener información que va a ser pública. ¿De acuerdo? Aquí, a nivel de usuario. Pero en este momento no hay ningún index, por eso me muestra esto nada más. Entonces, no sé si me doy a entender, yo creería que sí. Aquí nosotros empezamos a hacer un testeo de el proceso como tal. Capturamos estos datos. ¿Dónde capturamos esos datos para poderlos enviar al servidor? Pues yo me vine para acá, tengo el index, tengo el formulario, aquí está el correo y la clave, ¿de acuerdo? Aquí están los dos elementos que yo quiero capturar, pero además de eso, yo tengo el botoncito que es un submit. Entonces, antes de enviar esa petición al servidor, yo lo que hago es capturarla. Entonces, capturo esa petición, donde la capturo pues en un archivo que se llama funciones.js, que déjenme ver, aquí están. Yo lo capturo en un archivo funciones.js que lo incorporo en esta parte, ¿de acuerdo? Lo incorporo en mi index, vean, en mi index, lo incluyo. ¿Para qué razón? Bueno, para que el compilador venga ejecutando de esta manera, miren. Venga, y listo. Entonces diga, ok, este submit, ¿dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar acá. Y ustedes me dirán, ¿no debería de ir arriba? No, porque al final esto se precarga primero antes de compilarse, ¿no? Entonces, nos venimos a funciones. Aquí en funciones yo capturé el submit del formulario inicio de sesión. No sé si le coloqué un formulario por aquí. Aquí está el formulario, que le llamamos iniciar sesión.
Entonces capturé el submit, le declaré una variable que me va a servir a mí para poder tomar decisiones entre las distintas peticiones HTTP que yo voy a gestionar. Valido de que el correo y la contraseña no tengan valores vacíos, y si tienen valores vacíos, pues le digo, por favor, completa los campos, pues, para poder proceder. Y si esos campos tienen al menos un valor, entonces los envío al servidor. Claro está, ustedes pudiesen agregar otro tipo de validaciones aquí, como si es un correo correcto, si es, etcétera, ¿no? O sea, si no está vacío, si tiene una longitud adecuada, si tiene una mayúscula, una minúscula, el tema de la contraseña, cosa similar. En realidad es si tienen valores o no. Jonathan, creo que es que tiene la mano levantada. Sí, licenciado, disculpe, tengo una consulta en esa parte en donde usted manda a enseñar lo del texto, de que de que no están completos todos los campos, se muestra a través de una vista emergente o Esto, de alguna otra forma, ¿sí? Esto es una librería. ¿Se acuerdan de que nosotros al principio nos hacíamos esto, ¿no? Alert y mandaba un mensaje yo, ¿no? Mandaba un mensaje, ¿sí? Aquí mandaba el mensaje. ¿De acuerdo? Mensaje de error. Vale, por ejemplo, así. Esta línea de texto es básicamente esta. Solo lo que pasa es que esta está personalizada. ¿Con qué está personalizada? Ah, bueno, con un framework que me permite hacer eso. ¿Cómo se llama ese framework? Se llama Swift Alert. Y específicamente la Swift Alert 2. Entonces, lo incorporo aquí. Vean que esto es un error. Incorporar una librería, un recurso desde fuera del sistema, desde fuera del servidor, en realidad. Entonces, yo lo que debería hacer es descargar la librería e incorporarla, así como incorporé funciones. Miren, eso sería lo ideal. Pero en este caso, para ahorrarme tiempo, pues yo le pongo la dirección completa y yo sé que esa librería, si yo quiero saber qué es lo que tiene, pues me vengo para acá, abro una pestañita, cualquiera de todas estas, la cargo y ahí está la librería. ¿Sí? Lo que hay ahí son puras funciones, ¿sí? Que me permiten a mí poder hacer exactamente esto. Perdón, creo que aquí, ahí está. Entonces, aquí lo único que tengo ahí, pues es esa librería. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace esa librería? En vez de mostrarme el típico alert, me dice, ups, y me lo personaliza. Miren, hasta con un iconito y me dice, por favor, complete los campos. ¿De acuerdo? Básicamente es eso. Y me vengo para acá. Voy a borrar esta línea porque no lo necesito. Ahora, recuerden que esa línea la agregué ahorita y no está guardada, ¿no? Entonces, si están llenos los campos, tanto correo como clave, entonces me vengo acá al else y le digo, ok, como yo sé que los campos están llenos, entonces puedo enviar la petición al servidor. Pero allá en el servidor también tengo que validar que vayan esos campos, ¿no? Entonces, o que lleguen esos campos. Entonces lo hago a través de la función Ajax y le digo, mira, esta función Ajax que viene a funcionar como una API, necesito enviarle un par de parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? La URL, el tipo de canal de comunicación que yo voy a utilizar, los datos que yo voy a enviar. Y recuerden de que yo voy a poder utilizar dos métodos en este caso. Para esta clase, dos métodos. El método get, que si ustedes se fijan, lo utilizo acá en la URL y recordemos esas particularidades. Cuando yo tengo un método get, ¿qué significa? Lo voy a explicar de esta manera. Voy a terminar la primera parte para no confundirlo. Vamos a ver. La función Ajax, les decía, funciona, para la redundancia, con varios parámetros. Una URL donde yo voy a enviar la petición HTTP, un tipo de canal de comunicación, en este caso POST, los datos que voy a enviar en el mensaje o en la petición HTTP. Además de eso, tengo una sección o un parámetro que me va a capturar cuál es la respuesta que tiene o que me remite el servidor a mí, como remitente de la petición. Entonces, básicamente, son estos 4 parámetros los mínimos necesarios para que yo pueda interactuar.
Podemos agregar otros parámetros, claro que sí, pero no para esta clase. ¿Sí? Entonces, ahora analicemos cada uno de esos parámetros. El primer parámetro es la URL. Le estoy diciendo, desde index, captura estos valores y envíalos. Desde index, acá vean el árbol de archivos. Desde index, envíalos, ¿a dónde? A PHP, específicamente al archivo queries. ¿Sí? En otras palabras, le estoy diciendo, ok, desde index entra a PHP y al directorio PHP y específicamente al archivo queries. Entonces, además de eso, ahí, en esa misma dirección, te voy a enviar un parámetro que se llama caso y lo vas a capturar con ese nombre allá. O sea, en otras palabras, es como que yo le diga, le voy a enviar un mensaje con un asunto que dice hola. Y usted allá en su bandeja de correo, usted va a buscar un correo electrónico que tiene un asunto que se llama hola o que dice hola. ¿Me explico? No sé si me voy dando a entender. Sí, no, están en clases, se están durmiendo, cansados. Bueno, préstenme un poco de atención, que estamos haciendo un repaso, ¿no? Entonces, le digo, ok, la variable caso que lo estoy enviando por el método get va a llevar un valor. ¿Cuál va a ser ese valor? El caso correspondiente a esta petición HTTP. ¿Y cómo le denominé? Ok, le denominé iniciar sesión. Entonces, yo ya tengo completa la URL aquí. ¿Qué quiere decir? Que si yo me vengo acá y yo coloco estos valores y le digo iniciar sesión, me va a decir que llegue en este momento. Vean ustedes que no cambia la URL. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ahorita pues nosotros estamos interactuando con eso, pero esta URL va implícita aquí y va oculta. ¿Sí? O sea, en otras palabras, de index, que estamos ahorita aquí, index.php, que sería básicamente esto, envía estos datos ¿a dónde? Ok, los envía a el directorio PHP, específicamente a queries.php, y aquí adjunta una variable caso que lleva un valor que se llama iniciar sesión. ¿Me explico? Eso es lo que estoy haciendo. Es como que yo tenga esa URL. No sé si me estoy dando a entender. Eso sería enviar un valor por get. ¿Sí? Por el método get. Ahora, ¿qué sucede? Yo estoy enviando caso por get, pero le estoy diciendo acá el tipo de canal de comunicación que vas a utilizar para enviar los datos de esta petición HTTP, perdón. O sea, ¿qué datos? Los siguientes. La data, o sea, el correo y la clave. Yo los puedo enviar por acá sin ningún problema, pero no es conveniente. ¿Por qué razón? Porque la URL es pública, así de sencillo, es pública, entonces me van a identificar que hay un usuario que se llama juan@correo.com y que la contraseña es 123, así la encripte yo para enviarla, ¿no? Me van a capturar ese paquete y cuando logren desencriptarlo van a tener acceso ¿a qué? A mi usuario y a mi contraseña. ¿Me explico? Entonces, en este caso yo utilizo el método POST porque el método POST no va en la URL, no va en la parte pública, sino va en la parte privada. Inclusive, yo puedo agregarle mecanismos de seguridad a todo esto. Un montón de mecanismos de seguridad. Entonces, en este caso, yo le digo, ok, para enviar los datos, o sea, el correo y la clave, vas a utilizar el método POST. O sea, oculto, en pocas palabras. Y bien, envío esos datos. Luego, pues obviamente el parámetro que me permite a mí capturar la respuesta del servidor, que básicamente es una función que va a recibir un parámetro que se llama respuesta y esa respuesta la muestro, que básicamente es esta que están viendo aquí. ¿Sí? Ahora bien, vámonos allá donde se envía la información. ¿Dónde se envía la información? La información se envía a queries que está dentro del directorio PHP y va una variable caso por el método get. Entonces vámonos a queries. En queries lo primero que yo tengo es la etiqueta de PHP, ¿cierto?
Luego le digo, en este archivo yo voy a gestionar todas las peticiones HTTP. ¿Lo puedo hacer de esta manera? Hay otras maneras de hacerlo. Yo es para que ustedes vayan entendiendo cómo funciona esta vaina, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? No sé si me voy dando a entender. Corríjanme si tienen alguna duda, si quieren que recapitule, díganme, ¿no? Es importante de que comprendan esta parte, más que todo cómo funciona. Hay muchas formas de hacerlo, pero es cómo funciona. Bien, en vista de que su silencio otorga, vamos a seguir. En la línea número 3, ¿qué estoy haciendo? Estoy declarando una variable en PHP y además de eso le digo, asígnale el valor que viene por una entrada de datos de tipo get, que se llama caso. Y agrégalo a esa variable. Pero como el caso va a diferir en un primer momento, o sea, ahora mismo se llama iniciar sesión, después se va a llamar guardar un área, hacer un registro o guardar un empleado, editar un empleado, eliminar un empleado, etc. Entonces, esa variable caso nunca va a cambiar de nombre la variable, pero sí de valor en la URL. O sea, en otras palabras, yo voy a tener funciones por acá que yo le voy a decir, ok, ahora el caso es guardar un empleado. Ahora el caso es guardar un producto. ¿Me explico? Entonces, va a cambiar el valor. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que la variable caso se vuelve un selector de un switch. Selector es este valor que va dentro del switch. O, en otras palabras, nosotros lo conocemos como casos, es los valores asociados a cada uno de esos casos. Es un selector, así se le llama. Entonces, o es el nombre correcto. Luego tenemos el caso número 1 en este momento, ¿no? Que sería iniciar sesión. Aquí no hay un orden específico, no quiere decir de que el caso como tal, iniciar sesión, tenga que ir al inicio. Si yo quiero colocar todos los demás antes de ese, no hay problema. Al final, lo que hace el switch es un ciclo que va a ir buscando de acuerdo el elemento que yo tengo en mi selector en todos los casos que tengo dentro del switch. ¿De acuerdo? Y cuando lo encuentre, pues obviamente va a ingresar. En ese sentido, pues en este momento solo tenemos iniciar sesión, que lo único que va a hacer aquí el switch es encontró el caso y me llama a una función que se llama idénticamente igual a ese caso. ¿Sí? En este momento, pues iniciar sesión. Creo la función aquí mismo para que ustedes puedan ver el qué hacer de esto. Y me dice, ¿qué es lo que voy a hacer en iniciar sesión? Ok. Analicemos un poco. Esta función iniciar sesión me va a permitir a mí poder verificar si el usuario y la contraseña que vienen por el método POST, ¿de acuerdo? Son válidos. Y si son válidos, yo le tengo que dejar pasar para que entre al menú principal, porque eso es lo que estoy haciendo, la administración del sistema. Entonces, ¿qué es lo que quiénes van a tener acceso a la parte de administración? Los empleados. Por eso utilizo la clase empleado. Luego de eso, le digo, ok, validemos que el correo y la contraseña vienen con valores. Entonces, en este momento yo hago esa validación. El día de mañana, en la vida real, ustedes no solo van a validar de que trae valores, sino de que trae el formato correcto, de que viene el valor correcto, de que tiene los elementos singulares correctos y así sucesivamente, ¿no? Que yo he establecido con anterioridad. Entonces, si eso es correcto, entonces voy a instanciar la clase empleado. ¿Y por qué no lo hago antes, la instanciación de la clase empleado? Porque si lo hago antes, ¿qué es una instanciación de una clase? Es crear una copia de un objeto. Pero esa copia del objeto ocupa memoria. Y si yo lo hago antes y el correo viene vacío o la contraseña viene vacía o en su defecto fue interceptado ese mensaje y cambiado los valores, entonces yo voy a quedarme con ese objeto en memoria y a menos de que reinicie el dispositivo se va a liberar. Por lo tanto, yo voy a instanciar una clase cuando sea de verdad necesario. Esto es optimización de código. Normalmente se ve en la siguiente clase, pero para que ustedes lo vayan empleando. Son buenas prácticas.
Así que tenemos el objeto empleado, en este caso, pues es una variable en la cual yo estoy instanciando la clase empleado y obviamente a quien le paso los valores que vienen por POS, ¿verdad? Por POS. Vean la diferencia. Por POS. Capturo correo y capturo clave. Entonces, se los paso. ¿Para qué? Para inicializar mi clase, que en realidad sería este objeto. Y luego le digo, fíjate que de esa clase empleado yo necesito que llames al método iniciar sesión, porque el valor de retorno de ese método es el que me va a permitir a mí saber si inicio sesión o no. Pero necesito que lo codifiques en un formato JSON, ¿sí? ¿Se acuerdan de los arreglos asociativos que hablábamos anteriormente? Un ID, un valor, un ID, un valor, un ID, un valor. Entonces, básicamente, un JSON es exactamente eso, un arreglo de datos ordenados por identificador. Identificador 1, valor 1. Identificador 1.1, valor 1.1. Y así sucesivamente, ¿no? Valor 2, identificador 2, valor 2, identificador 3, valor 3. Listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues codificándolo en un formato JSON. Y si ustedes pues ven ahí la ayuda, les dice retorna una representación JSON y sus valores, ¿no? O sea, en otras palabras, esto lo que hace es que ese arreglo que me va a retornar iniciar sesión, yo lo retorno como un JSON. Bien, ¿hasta aquí estamos bien? Sí. Sí, bien, todo claro. O me excedí demasiado, ¿no? En explicación. Me gusta ser muy específico, pues, pero a veces creo que hablo demasiado que los confundo. Entonces, en este momento, pues, básicamente eso es lo que estamos haciendo. Ahora bien, más de alguno de ustedes me dirá, profesor, ¿y por qué no ejecuta ahí la consulta mejor? Ya está en el servidor, pues usted ejecute la consulta ahí en un select asterisco from a la tabla empleados, donde el correo sea igual a la columna correos y la clave sea igual pues a la columna contraseña. Y yo le diré, pues eso es un error de seguridad. Los únicos autorizados para comunicarse con la base de datos por norma son las clases o son los objetos en este caso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que ir a la clase empleado y allá dentro del método iniciar sesión, es donde me voy a comunicar con la base de datos. Entonces, me vengo para acá, a mi clase empleado. ¿Y qué tenemos aquí? Pues para empezar, el constructor, que lo único que hace el constructor es recibir una serie de parámetros, en este caso el correo y la clave, y pasárselos a mis atributos. Luego, con estos atributos y sus valores, obviamente, es que voy a trabajar en todos los demás métodos. Eso es pura orientación a objetos que ustedes lo estudiaron antes. ¿Sí? Ahora, ¿qué tantos métodos tengo aquí? Pues uno solo, nada más, iniciar sesión. Pero vean que iniciar sesión, ¿qué es lo que va a hacer este método? Ok. Este método lo que va a hacer es abrir una conexión a la base de datos para poder hacer una consulta a esa base de datos. En realidad, no es abrir una conexión a la base de datos, es abrir una conexión al sistema gestor de bases de datos. En otras palabras, puede ser un servidor, puede ser una red de servidores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, llego a la conclusión que necesito un objeto para poder comunicarme con el sistema gestor de base de datos o con el servidor de base de datos. Por lo tanto, pues existe una clase conexión. Esa clase conexión es la que yo voy a utilizar. Pero dentro de la clase conexión, pues obviamente yo ya tengo algunos métodos, ¿no? Vamos y exploremos la clase conexión. ¿Se acuerdan que en la clase conexión nosotros decíamos, ok, voy a definir 4 atributos que son los mínimos para poder abrir una conexión, que serían el servidor, el usuario, la clave y la base de datos. En este momento yo les dije que íbamos a utilizar la base de datos que se llama LP4, que yo tengo restaurada aquí. En otras palabras, es esta base de datos que tengo a nivel de ejemplo, que se llama lenguaje de programación, y que íbamos a utilizar la tabla abogado, ¿no? La tabla abogados, y que tiene algunos valores esa tabla abogados. Por ejemplo, 2 usuarios, uno que se llama, bueno, se debería de llamar María, ¿no? No Marías. María, Juan, y tiene un DNI, el email,
Y además de eso tiene una clave, ¿no? Entonces, hablábamos de métodos de encriptación en la clase pasada y demás. Entonces, yo puedo hacer una consulta a esta tabla, específicamente a la base de datos a la cual me estoy conectando. ¿Cuál base de datos? LP4. ¿De dónde? Del servidor localhost. Además de eso, o de la dirección IP que corresponda, ¿no? Donde esté el servidor de base de datos. Abro la conexión y lo único que hago para abrir la conexión es retornar otro objeto. ¿A dónde lo voy a retornar? Lo voy a retornar a la clase empleados. Y en la clase empleados, pues obviamente aquí le digo, inclúyeme la clase conexión. Instánciame la clase conexión en este objeto. Ahora, a través de ese objeto llama al método abrir conexión, que es básicamente esta función que tengo aquí. ¿Qué hacía esa función? Retornar un objeto de tipo PDO. Entonces, en la clase abrir conexión, lo que tengo aquí, pues obviamente es un objeto PDO que ya, en otras palabras, sería la base de datos con la que yo me quiero comunicar. Entonces, por eso les dice aquí, llega. ¿Sí? Ese es el mensaje que nosotros vemos allá. Ahora bien, hasta aquí yo abrí la conexión. ¿Sí? Hasta aquí. Pongamos un comentario. Hasta aquí abrí la conexión con el server de base de datos. ¿Sí? O en otras palabras, pues mi sistema gestor de base de datos. ¿Sí? ¿Qué toca ahora? Ok, yo ya abrí la puerta para poder pasar a mi base de datos. Entonces, voy a crear la consulta correspondiente, pero para poderme comunicar con esa base de datos, yo voy a utilizar un lenguaje SQL. En este caso, pues es una base de datos relacional escrita en MySQL. Por lo tanto, pues voy a crear una variable que va a contener la instrucción como tal bajo ese lenguaje y simple y sencillamente es una instrucción que dice selecciona todo de la tabla abogados. En este caso, pues es la tabla que nosotros queremos consultar, se llama abogados. Y le digo dónde el email, que así se llama la columna, vamos acá, verifiquemos, se llama la columna email, aquí está, miren, exactamente aquí, donde la columna email sea igual al correo que yo traigo desde la interfaz de usuario y la clave pues sea igual a esta, ¿no? Entonces, y la clave sea igual al segundo parámetro, ¿no? Recuerden de que este signo de interrogación que ustedes ven aquí, simple y sencillamente hace referencia a los parámetros que yo le voy a pasar a esa consulta. Esto es una cadena de caracteres almacenada en una variable. Es como que yo diga, ok, a la variable X le asigno 0, punto y coma. Básicamente es eso, lo único que le estoy asignando aquí es una cadena de caracteres y le digo, hola. ¿Sí? Eso mismo es lo que yo tengo aquí. Así que ya tengo mi sentencia o mi consulta, la sintaxis de mi consulta para comunicar, pero me hace falta ejecutarla. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, a través de mi objeto, a través de mi puerta, le digo, mira, ve, antes de que ejecutemos esta consulta, prepárala. ¿Sí? Prepárala para ver si podemos pasar y si no hay ningún problema, como de sintaxis, de identificación de objetos, etc. Entonces, si la prepara bien, no hay ningún problema. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí, preparando la consulta que acabo de escribir. Lo hago a través de mi objeto con, que así lo denominé yo. En otras palabras, eso es un objeto PDO, que tiene, ese objeto PDO tiene métodos en particular como preparar, query, ejecutar, fetch all, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un montón de objetos, un montón de métodos, perdón. Entonces, hasta aquí, yo le digo, pues prepárame el SQL que me vas a ejecutar. Y cuando yo lo ejecuto, en la siguiente sentencia, le paso los dos parámetros correspondientes. ¿Sí? En este caso, pues le digo, prepárame, perdón, el primer parámetro es correo, que hace referencia a este. El segundo parámetro es la clave, que hace referencia a este. Y de ahí le digo, ok,
para que me puedas retornar eso, conviértelo en un arreglo que sea recorrible, ¿sí? O que en otras palabras es un arreglo asociado, donde yo voy a tener un ID, un valor, un ID, un valor, un ID, un valor, etc. Entonces, haz lo que sea bajo ese formato y retórnalo, ¿sí? Entonces, en este caso, eso es lo que estoy haciendo aquí. Le digo fetch all. Inclusive, pues hay otros métodos como fetch normal, ¿de acuerdo? Que me permite hacer, pues, una diferenciación. Entonces, acá, si ustedes quieren leer un poquito más, podemos buscar métodos fetch PDO en la documentación. Y ustedes verán que por acá les dice que devuelve la instancia solicitada como un objeto, etcétera, ¿no? Acá les especifica, mire, devuelve un arreglo que contiene todas las filas restantes del conjunto de resultados. Devuelve esto, recupera la siguiente fila del conjunto de resultados y así sucesivamente. Entonces, yo puedo hacer un retorno de todo lo que me está generando, ¿no? Esa conexión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo le dé iniciar sesión, en este momento me va a decir falso. Pero vamos a ver por aquí, tabla abogados, email. Y listo. Vamos a ver si podemos ingresar. Me dice que es vacío. ¿Por qué razón? Porque tenemos el correo que se llama prueba1 correo.com. Prueba1@correo.com. Aquí está. Y la contraseña 12345. Esta contraseña no es 12345. Esto es, vamos a ver, ¿qué contraseña estamos mandando aquí? Es 12345 ABC. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, le digo iniciar sesión y me retorna el arreglo de datos con el registro que tiene ese correo y esa contraseña. A ver, ¿les gustó el repaso? ¿Me di a entender? Coméntenme algo, por favor. Alguien que se anime. Muy bueno. ¿Estuvo bien? Esto fue un repaso de lo que hemos visto. ¿Sí? Ahora, hasta aquí nos hace falta todavía. ¿Qué nos hace falta? En este momento yo retorné información, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Significa de que el usuario existe, la clave es correcta y el usuario es correcto. ¿De acuerdo? Pero yo le doy a aceptar y ahí muere todo, ¿no? ¿Y el menú principal dónde está? Pues tengo que crearlo, ¿no? Y es ahí donde vamos, ¿no? Entonces, eso obviamente lo vamos a hacer mañana, ya se me terminó la clase, o el lunes, mejor dicho. Entonces, pero quiero terminar, no se vayan, por favor. En este momento yo retorné acá. Hasta aquí, pues yo ya sé que es información bien. Pero esa información llegó acá, iniciar sesión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Ok, yo ya conozco el nombre, conozco el rol que tiene esa persona, conozco toda la información de la persona que tiene ese correo y esa clave. Por lo tanto, esa información yo la voy a necesitar después porque voy a tener un control de sesiones. ¿Alguien sabe lo que es un control de sesiones? Sí, no. ¿Qué me pueden decir? Me imagino que es una especie de gestionar cómo o qué actividades llevan los usuarios a cabo mientras están utilizando el sistema. Eso sería una bitácora. Ok. Un control de sesiones es, vamos a ver, ¿les ha pasado de que ustedes están en su red social favorita, ¿no? Ahí en su navegador o están en registro, ¿no? Viendo su historial académico y ustedes se fueron por un café, se fueron ahí a platicar con el vecino o la esposa, el esposo los distrajo, ¿no? Y cuando regresaron ya se les había cerrado la sesión. ¿Por qué? Por inactividad, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un control de sesiones. ¿Cómo hago yo para agregarle esa funcionalidad al sistema de información? Que me permita continuar trabajando si solo si estoy interactuando. Entonces, ese es un control de sesiones y para eso nos va a servir el haber retornado toda esta información que nosotros estamos viendo en este momento. Esta información. ¿De acuerdo?
Entonces, pero eso lo vamos a ver después. Pero vamos a tener que hacer un agregadito aquí. Por ejemplo, le voy a colocar control de sesiones. Control de sesiones. Y cookies, pues en realidad, pero las cookies no vamos a ver eso de cookies. Vamos a ver el control de sesiones, que por ahí se empieza. ¿De acuerdo? Entonces, el control de sesiones lo vamos a hacer en la próxima clase para que ustedes comprendan cómo funciona. Pero, tenemos que llegar al menú principal antes. ¿Sí? Bien. Si no hay consultas o si hay dudas, pues es el momento de hacerlas. Si no, pues feliz fin de semana anticipado, ¿no? Hoy es jueves. Licenciado, Comenten. mil disculpas. Nosotros, el grupo número 3, le queremos hacer la consulta con respecto a una parte del informe y ver si quizás usted tiene un pequeño espacio ahorita y ver si le podemos hacer unas pequeñas consultas referente al informe como tal y a la parte de la base de datos. No sé Sin si usted problema. nos podría ayudar. Claro, sin problema. Comparta si quiere. O comenten. No hay ningún problema. Solo voy a dejar de grabar. ¿De acuerdo? Si les parece. Dejo de grabar para que no haya ningún problema. Ya voy a descargar todas las clases y se las voy a subir a la carpeta también, que estoy en deuda con ustedes en esa parte. Pero creo que les debo las primeras clases de esta semana y las últimas de la anterior. Entonces lo voy a descargar y se las subo. ¿Sí? Especialmente esta me van a decir, que es donde nos hizo un resumen de todo. Coméntenme entonces, les escucho. ¿Estás listo, Jonathan? ¿O necesitas ayuda? Sí, brother, no sé si lo podés compartir. Es que como ahorita también nosotros ya vamos a clase. O sea, no sé si vos podés. Yo voy a compartir. Ok, Permítame. dale, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Solo me confirma si puede ver mi pantalla, por favor. Sí, sí, en efecto. Estoy viendo ahí tabla empleado. Vamos a ver. Antes de que empiece, solo dígame algo. Sí. Vamos a ver dónde están los proyectitos. ¿Qué número de proyecto le tocó a usted? Nosotros somos el 3, el de restaurante. Ok, solo déjeme encontrar los proyectos, que no lo veo por aquí. Porque quiero darle una, o sea, si hay algunas consultas, quiero darle respuestas de acorde a sus proyectos. Ok, no sé si estos son mis proyectos, déjenme ver. No es esto. Ok. ¿Dónde lo tenía mi proyectito? No sé, tengo tantas cosas abiertas por aquí. Esto creo que Yo es. lo tengo. Ok. No, de igual manera aquí lo abrí, no se preocupe. ¿Qué número es? El 3, restaurante. El 3. Ok, perfecto. Es un sistema de gestión de restaurante. O sea, restaurante, no restaurantes. ¿De acuerdo? Bien, comenten. Hoy sí le escucho. Hoy sí tiene toda mi atención. Nosotros, la cuestión del análisis, identificamos 5 entidades, por así decirlo, básicas, de lo que es los requerimientos que nos pone usted en el planteamiento del proyecto. La primera como tal pues, fue empleados, estructuras, facturas, inventarios, mesas y pedidos, según nosotros lo identificamos. Y como tal, en la primera parte, en la cuestión de todo lo relacionado a los empleados, pues tenemos lo que es una tabla de comisiones, una tabla de comisiones, una tabla de empleados, una tabla de roles, una tabla de turnos, una tabla de historias de desempeño por empleados y una tabla de horarios. Nosotros no lo tenemos unido todo como tal en un diagrama ER porque nos hemos subdividido el trabajo para ir avanzando un poco más rápido, pero así de manera general, esta sería la primera entidad que nosotros tenemos dividida y estas serían como los siguientes niveles de esa entidad. No sé si me explico cómo lo tenemos ahorita. Esas son las entidades que ustedes han identificado. Recuerde que es importante hacerlo en papel y lápiz, ¿verdad? Específicamente antes de que lo vengan y lo trasladen aquí a un, digámoslo así, a un diagrama, ¿sí? Es importante siempre como darnos cuenta de qué es lo que hace falta y además de eso ir haciendo el análisis de todo el ejercicio.
Por ejemplo, le voy a hacer algunas preguntas para que usted se vaya generando una idea del comentario que le estoy haciendo. Ok. Le dice a usted, una cadena de restaurantes con múltiples sucursales. Desde ahí ya omito mi comentario anterior que me dice sistema de gestión de restaurante. Son restaurantes, ¿sí? O sea, en otras palabras, yo voy a tener restaurante tal, sucursal tal. ¿Cómo gestiono las sucursales? Con esas entidades que usted ha identificado. ¿Dónde están las sucursales? En este caso sería inventario, dentro de la categoría de lo que es multialmacén, porque si no me equivoco. Están sus sucursales, ¿no? Sí, Tendrían que estar, vamos a ver, pedidos, mesas, inventario, facturas. Tiene que estar ahí. Ahí está, al lado izquierdo, tabla sucursal. Lo dejamos en facturación. Ok. La tabla sucursal va ligada también de manera directa al restaurante, ¿sí? O sea, en otras palabras, es como que yo le diga, usted es una persona, pero también es un empleado. Y además de empleado, es un estudiante. Entonces, en otras palabras, es como que yo le diga, tengo, ¿qué le puedo decir? Una computadora, pero de la categoría laptop, ¿sí? No es una computadora de escritorio, ¿me explico? Entonces, usted va a tener la lista de restaurantes y cada uno de esos restaurantes va a tener una N cantidad de sucursales. O, en otras palabras, va a tener un solo restaurante, va a depender de qué nos dice el ejercicio. En este caso, le dice sistema de gestión de restaurante, por lo tanto es un restaurante que tiene múltiples sucursales. Usted va a tener un restaurante registrado en la tabla restaurante y va a tener una tabla sucursal que va a tener N cantidad de sucursales, ligadas directamente o dependientes de ese restaurante en particular. Porque el contexto del problema le dice una cadena de restaurantes, una cadena es una marca, ¿no? Es básicamente un restaurante cualquiera. Imagínese un restaurante de comida rápida, por ejemplo, KFC, McDonald's, etcétera, ¿no? Tiene un McDonald's, tiene una marca, o sea, su restaurante se llama McDonald's, pero hay múltiples sucursales, ¿no? Geográficamente distribuidos. Entonces le dices, necesita un sistema integral para gestionar operaciones diarias, desde el control del menú. ¿Usted ya tiene una tabla para poder almacenar los menús? Mire que en ese caso sí teníamos, nosotros lo manejamos así. Vamos a manejar un catálogo de productos, por así decirlo, porque yo les mencionaba a mis compañeros que los menús nosotros no compramos, o sea, por ponerle un ejemplo, un plato de espagueti, sino que nosotros compramos materia prima y la transformamos. Exactamente. Entonces, Exactamente. Y eso está bien, no hay ningún problema. En este caso, disculpe que lo interrumpí. sí. Entonces, pero el menú no es necesario decir, ok, tengo un menú 1 y implica esta materia prima, esta materia prima, esta materia prima. No, en realidad no. El menú es quizás lo que usted va a promocionar, a vender, son sus productos, ¿sí? Porque usted no va a decir, ok, te ofrezco media libra de arroz y qué sé yo, y otro componente por ahí, llamémosle, y un cuarto de un corte de carne, ¿no? En realidad no vamos a hacer eso. Sin duda alguna son nuestra materia prima, pero yo voy a tener un producto posterior, ya procesado, que sería el que va a comercializar. Por ejemplo, una hamburguesa, ¿sí? No sé si me Correcto. doy a entender. No crean. Yo no soy fanático de la comida rápida, no lo estoy diciendo por eso. En realidad no me gusta. Pero es un buen ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo. Sí, Así de sencillo. bueno, siguiendo el ejemplo que mencionaba usted de la hamburguesa, por ejemplo, sí, nosotros no sacaríamos, por ejemplo, que una libra de arroz o algo así, sino que la idea es poder enlazar esa hamburguesa en el sistema, de que se genere esa relación de que para vender una hamburguesa, hoy, lógicamente, tiene que salir tantos productos que fueron su materia prima. Entonces, sería como un control interno. El cliente al final vería hamburguesas, pero nosotros internamente le decíamos que salieron que 2 panes, un medio